Bueno, pues fenomenal. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. El siguiente grupo que nos va a presentar su trabajo y su guía es un grupo que ha trabajado sobre gestión de riesgos. Gestión de riesgos, que es un área que ya salió como tema interesante. ¿Por qué? Pues porque de las nuevas versiones de las ISO, tanto la 9000 como la 14000 y todas piden una gestión de riesgos súper desarrollada. Y bueno, pues hay quien lo tiene muy desarrollada, como en todo, y hay quien lo tiene menos. Y entonces se veía la necesidad de hacer, perdón, una guía que ayudase. Para presentarnos el trabajo que han hecho, nos lo va a hacer su líder, que es Juan Carlos, el líder del grupo, Juan Carlos, que se apuntó al líder muy amablemente, Juan Carlos Esparza, que es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene 25 años de experiencia en el entorno de mantenimiento de motores. Ya podréis suponer que ha estado prácticamente toda su carrera en ITP aéreo. ITP aéreo. Ha ocupado diferentes puestos en el área de operaciones MRO como responsable de la línea de motores de planificación y de la línea de reparación de componentes y accesorios. En el 2016 pasó al área de calidad, siendo actualmente el Head de calidad MRO y montaje en ITP. Puesto del que ha estado muy involucrado también en la gestión de riesgos de la unidad de negocio de MRO, con lo cual, además de su expertise, de su experiencia y nos va a mostrar el trabajo del grupo. Así que, Juan Carlos, buenos días, bienvenido a tu presentación. Te dejo la palabra, ¿vale? Hasta ahora. Hola, buenos días, buenos días. Voy a empezar a compartir y comenzar la presentación. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Lo único quizás que el tema del expertise no es tanto, es decir, que no me considero un experto en el tema. Sí que es cierto que hago participado en riesgos y eso es lo que me motivó a entrar en el grupo, seguir aprendiendo y he de reconocer que el ejercicio del año ha hecho que aprenda cosas y que complete mi formación y mi experiencia en gestión de riesgos. En mi caso, mi aspiración en esta presentación solo llega a transmitir un poco el trabajo del equipo y, 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 el contenido de la guía, ¿no? Cómo hemos estructurado un poco la presentación, básicamente una pequeña introducción para poner en contexto qué es esto de la gestión de riesgos y por qué es necesario, y luego entramos al detalle de ver qué es lo que incluye la guía, ¿vale? Para ver si conseguimos captar la atención y que la gente, pues los que estéis escuchando, tengáis ganas de verla y transmitís a vuestros compañeros que también que puede ser interesante, ¿no? También es una guía que está pensada, como decía Juan, muy pensada también para que tenga un nivel que permita a las empresas que están empezando abordar la gestión de riesgos de una forma adecuada, ¿no? y con éxito. No quisiera empezar sin nombrar al equipo y reconocer su gran trabajo, ¿no? Un equipo que hemos estado formando, pues, Olga García y Olga Santiago, que han hecho, yo creo, un gran trabajo de detalle, de documentación, de revisar las normas y de asegurarnos que estaba bien alineado nuestra guía. José Miguel, que siempre ha generado momentos de reflexión que nos han ayudado a encauzar bien la dirección del grupo y asegurar la calidad de la guía. Y Jesús, Jaime y Javier, que han traído la experiencia de sus empresas y que han traído siempre ideas, propuestas y que han generado debate en el grupo que han enriquecido mucho la guía. Por lo tanto, muchas gracias y yo presento porque me ha tocado, pero fruto del trabajo de todos, la guía. Como decía, para poner un poco en contexto esto de la gestión de riesgos, pues podemos empezar hablando de incertidumbres. No hay que convencer a nadie de que las incertidumbres existen, tanto en nuestra vida diaria como en las empresas. Y lo que ocurre es que las incertidumbres tienen una mala costumbre, a veces una buena, ¿no? Que es que a veces se convierten en realidades. Y cuando eso ocurre, pues pueden afectar a los objetivos de la empresa, ¿no? Y eso, evidentemente, es algo que cuando afecta negativamente no es algo que queramos, ¿no? De hecho, cuando ocurren incertidumbres y tienen un impacto grave, puede llegar a afectar a la propia supervivencia de las empresas. Con lo cual es un tema
relevante y que no podemos dejar olvidado y no podemos dejar de gestionar. Y evidentemente, en los últimos meses o el último año hemos vivido un ejemplo muy claro de cómo las empresas pues, son atacadas y tienen problemas para sobrevivir, ¿no? Cuando ocurren cosas como estas. ¿Cómo gestionar las incertidumbres? Bueno, un poco de reflexión aquí antes de empezar con la guía. En primer lugar, no es suficiente una forma natural de trabajar en las incertidumbres basado en nuestro pensamiento. Es decir, todos creemos, todos pensamos que tenemos directivos que son muy capaces, que tienen mucha experiencia, que conocen muy bien los negocios y que normalmente, pues dentro de su responsabilidad, cae el hecho de que tienen que estar pensando en esas cosas que pueden ocurrir en las empresas y definiendo estrategias y planes y para que no ocurran problemas o las empresas se mantengan en el tiempo, ¿no? Y no sean afectadas por estas cosas. Y eso es cierto que eso ocurre. Y es cierto que tenemos directivos que, que son muy buenos, que conocen muy bien el negocio y que estas cosas las tienen en cuenta, ¿no? Pero eso no es suficiente y no es un proceso de gestión de riesgos. También hay otro efecto que ocurre muy a menudo, que es cuando realmente la incertidumbre se plasma en un peligro real y ocurre, ¿no? Y las empresas se ven afectadas por ello. Bueno, más o menos todos sabemos qué suele pasar, ¿no? Primero hay un ataque de pánico, todo el mundo empieza a ver caras de preocupación, gente corriendo para un lado, llamadas de teléfono, ahora grupos de WhatsApp. Yo mismo he recibido en alguna ocasión un sábado un grupo de WhatsApp con un montón de gente porque había ocurrido un problema enorme. Y además, si le pones un nombre dramático al grupo, mucho mejor. Es cierto que después de eso las empresas empiezan a trabajar de una forma ordenada, sacan todo su kit de supervivencia, meten recursos, meten gente con mucha capacidad, con mucho conocimiento, estructuran la información, estructuran planes de acciones, hacen seguimiento y al final, normalmente, gracias a Dios, ¿no? Para todos, resuelven ese problema. Pero eso tampoco es una gestión de riesgos, ¿no? Y además genera una falsa confianza porque luego viene el argumento de no hay que preocuparse mucho porque entre que tenemos gente que ya piensa en esto y que cuando ocurren cosas somos muy buenos resolviendo problemas y siempre salimos con bien. De hecho, algunas veces hasta incluso de esos problemas que hemos tenido sacamos cosas positivas, genera una falsa confianza de que estamos gestionando riesgos y que nuestra empresa está a salvo. Pero no es suficiente, como decía, ¿no? Frente a las incertidumbres hay que anticiparse y hemos visto en los grupos anteriores que esto de anticiparse ya es una palabra que ha salido, ¿no? Que se ha repetido en las ponencias anteriores. Pues igual aquí, tenemos que anticiparnos con un proceso de gestión de esas incertidumbres, ¿no? Y eso de una forma estandarizada. Tenemos que tener un proceso que sepa cómo responder a las incertidumbres, que sea estándar y que tenga dos objetivos, que elimine o reduzca los efectos no deseados o que confirmen y aumenten aquellos efectos deseados. Estamos introduciendo una parte sobre el tipo de incertidumbre que luego ahondaré un poquito más. ¿Y esto cómo se hace dentro de la organización? Bueno, pues podemos haber hablado aquí de muchas cosas, ¿no? Haber listado un montón de condiciones. He puesto solo 3 que me parecían relevantes, pero podrían haber sido otras o dependiendo de la organización se podrían elegir otras, ¿no? Pero es un proceso que tiene que ser liderado. No basta con que alguien sea encargado y lo tenga que llevar. Esto tiene que ser liderado de la dirección y que la organización lo tiene que ver así. Tiene que ser entrenado. No es un ejercicio que digas, voy a poner un equipo que un día va a hacer el proceso de gestión de riesgos y me va a resolver ese tema, ¿no? Y voy a cubrir el expediente, ¿no? Entrenar significa que tengo un proceso que repito periódicamente y que tengo gente que está trabajando en él y que lo conoce y que lo aplica con soltura y con eficacia. Y además tiene que estar inculcado en la cultura de la empresa. No es una cuestión de que sean dos los que llevan los riesgos, ¿no? La propia empresa debe ser consciente de que esto es importante y que tiene que gestionarse. Y que es una cosa de todos y que todos deben participar. Dicho esto, no me voy a detener aquí mucho para avanzar luego en la guía, pero evidentemente gestionar los riesgos tiene una serie de beneficios para las empresas, pues, protegiendo y creando su valor, ¿no? Mejora, como decíamos, la probabilidad de conseguir los resultados cualificados, es una herramienta para
para asegurarse que utilizo eficazmente los recursos y que mi toma de decisiones es la adecuada, ¿no? Y que tengo también la información confiable para tomar ese tipo de decisiones. Y al final también forma parte de la mejora continua de la propia empresa. Con lo cual, tiene una serie de beneficios que impulsan el que se genere. Y sin más, voy a pasar un poco al contenido de la guía, qué es lo que tenemos. Básicamente, como comentaba, es una guía que lo único que pretende es ayudar a las empresas a montar un sistema de gestión de riesgos, un proceso de gestión de riesgos, o aquellas que lo tienen, pues a revisarlo y quizás genere alguna idea de mejora en el mismo. No paso por aquí, pero por supuesto hay un marco normativo que habla de gestión de riesgos, que lo conocéis de sobra, en el cual no me voy a detener, pero sí que lo hemos tenido en cuenta para tratar de alinear todo lo que decimos en la guía con las normas, evidentemente. Aquí sí que quería comentar un poco este tema, en la parte de definiciones, cómo lo hemos abordado, ¿no? Cómo hemos enfrentado en la gestión de riesgos y oportunidades. Bueno, pues como decía antes, los eventos que ocurren, que pueden ocurrir en las empresas, tienen dos aspectos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Pueden generar riesgos y que afecten a los objetivos en negativo, o pueden generar oportunidades que afectan a los objetivos en positivo, ¿no? Por eso la guía la llamamos gestión de riesgos y oportunidades, y hemos tratado en todo momento de poner al mismo nivel las oportunidades que los riesgos. Yo creo que para todos siempre es muy habitual pensar en los riesgos. Nos viene más a la cabeza siempre cuáles son los peligros que tenemos, que afrontamos, y nos cuesta más detectar oportunidades. Bueno, la guía pretende ponernos al mismo nivel y decirle a las empresas que tienen que gestionar también oportunidades. De hecho, recuerdo que en una de las sesiones de trabajo del equipo, uno de los miembros dijo algo así como que el no gestionar las oportunidades era en sí mismo un riesgo, lo cual me pareció una reflexión bastante acertada. Es cierto que hay otro enfoque para esto y que se llama riesgo a todo aquello que genera, que tiene una incertidumbre en los resultados de la empresa, tanto en positivo como en negativo, y se dividen en amenazas y oportunidades. Bueno, al final, efectivamente, es una cuestión semántica, y más allá de las definiciones, lo importante es tener claro que tenemos que gestionar ambos aspectos de las incertidumbres, tanto los efectos positivos como los negativos, los deseados como no deseados. Entrando ya un poco al detalle de lo que contiene la guía, básicamente es una descripción de un proceso de gestión de riesgos. Hemos dibujado el flujo del proceso con cuatro subprocesos, que son los que tenéis ahí, y la guía pasa por cada uno de ellos con suficiente detalle, esperamos, como para entender cuáles son las actividades que se realizan dentro de cada subproceso y cuáles son los entregables de los mismos. Cuatro subprocesos: evaluación y análisis, estrategia de actuación, seguimiento e identificación y clasificación. Y como ven, lo hemos puesto circular ex profeso para querer indicar que efectivamente, cuando el proceso de gestión de riesgos no termina, no es algo que hago un día, termino y se acabó. Es algo que es continuo en la empresa, que hay que hacer de forma sistemática, y que en el último paso, cuando haces ya puedes estar cerrando riesgos, es una oportunidad también para identificar nuevos riesgos y para continuar con el proceso, o incluso el propio seguimiento de los riesgos te hacen volver a clasificarlos y evaluarlos, con lo cual inicies el proceso. Bueno, el primer subproceso que tenemos, identificación y clasificación, aquí lo importante es conseguir una lista de eventos que puedan ocurrir, determinando qué tipo de impacto pueden tener en la empresa, de forma que podamos trabajar sobre ellos. Y he de decir que seguramente es la parte que a mí particularmente me costó un poco más, porque siempre es complicado sacar de una forma sistemática, o tener una sistemática implantada en las empresas, para generar un listado de posibles eventos que pueden acabar en nuestra lista de riesgos y oportunidades, ¿no? De dónde salen,
¿Cómo los generamos dentro de la empresa? Pues la guía intenta aportar ideas al respecto y también intenta ayudar a ello el hecho de que definamos una clasificación de por dónde nos vienen los riesgos, ¿no? Es decir, riesgos que pueden ser del entorno, yo que sé, situaciones políticas, situaciones económicas, la legislación laboral, la cultura de los países con los que estás trabajando, riesgos que vienen de clientes, que vienen de nuestra cadena de suministro, que vienen de los propios proyectos, riesgos técnicos, económicos, un listado de posibles fuentes de riesgos que yo creo que ayudan a que las empresas puedan hacer ese ejercicio de pensar sobre riesgos y oportunidades y definir una lista que es un poco el objetivo de este primer subproceso. A continuación viene la parte de evaluación y análisis. Aquí lo importante es entender bien cómo qué va a producir, qué efectos va a producir ese riesgo oportunidad si se materializa en la empresa. Para ello hemos puesto como ejemplos las matrices de criticidad-beneficio, que supongo que la mayoría conoceréis, ejemplos de matriz 3x3 o 5x5, que es la que hemos copiado aquí en la presentación. Pues bueno, por un lado, la probabilidad de que un evento ocurra, clasificada, pues por ejemplo, desde muy bajo a muy alto, y por otro lado, el impacto que va a tener eso en los resultados de la empresa. Y eso nos va a dar una clasificación, una evaluación de los riesgos en función de su criticidad y beneficio, que nos va a permitir tomar decisiones sobre cómo actuar sobre ellos. Desde luego, tendremos riesgos que nos saldrán despreciables y riesgos que nos saldrán inaceptables, y entre medio pues podemos establecer ciertas valoraciones o oportunidades que tenemos que tratar como prioritarias o que también podemos considerar como despreciables. El lado de impacto, pues también aquí hay varias formas de entenderlo. Se puede entender como que siempre vamos a considerarlo en términos económicos y puede haber organizaciones que decidan que todos los impactos los van a reflejar en términos de euros y colocar ahí en la matriz un grado de impacto en función de los euros que nos puede costar o que nos puede ayudar a conseguir el riesgo de la oportunidad, pero también en el lado de impacto puedes considerar unos tipos de riesgos que no pases a términos económicos, como riesgos reputacionales, riesgos en la seguridad de las personas, riesgos medioambientales de ese tipo, que a lo mejor pues, consideras un impacto de otro tipo que no pasarlo directamente a términos económicos. También es una decisión que las empresas pueden tomar cuando definan cómo tiene que ser su matriz de criticidad o su matriz de beneficio. Continuando con el tercer punto del proceso, en base a esa evaluación que hemos hecho de los riesgos, pues se determina cuál es la estrategia de actuación para los riesgos, qué irá para las oportunidades, qué vamos a hacer con cada uno de ellos. Lo vamos a aceptar y prepararnos por si un día ocurre, lo vamos a mitigar, lo vamos a evitar, lo vamos a transferir. En cuanto a oportunidades, vamos a explotarlas lo máximo posible, vamos a aprovecharlas cuando ocurran, vamos a compartirlas porque eso nos va a ayudar a que aumente la probabilidad o el impacto de esa oportunidad. Bien, la guía pasa por definir cuáles son las estrategias e incide mucho en que para cada una de ellas tenemos que tener definido un plan de acción que es necesario para poder gestionar los riesgos y las oportunidades. Evidentemente un plan de acción, como todos conocemos, un plan de acción que tendrá sus responsables, tendrá sus fechas para cumplir las acciones, podremos indicar indicadores en las propias acciones para ver su avance y para ver sobre todo la eficacia de las mismas, y debería ser uno de los resultados de esta parte del proceso, ¿no? Ese plan de acción definido. Y por último, el seguimiento de los riesgos y las oportunidades. Podemos revisar la evaluación que existía porque puede haber cambiado porque nuestros planes de acción van ejecutándose y van modificando a bien la evaluación de esos riesgos y oportunidades, o simplemente algunas de las condiciones que teníamos ha cambiado y necesitamos reevaluarlo, lo que nos puede llevar nuevamente a comenzar el proceso de riesgos y oportunidades. También revisamos los planes de acción, en algún caso habrá que cerrarlos, habrá que comprobar si han sido eficaces o no, en otras ocasiones habrá que impulsarlos, en otras ocasiones tendremos incluso que hacer una adaptación y añadir cosas nuevas a los planes, pero hay que asegurarnos que con este seguimiento, que nuestro proceso está funcionando y que los riesgos y oportunidades están siendo bien gestionados. Y por último, es una de las oportunidades que tenemos las empresas para identificar nuevos riesgos y oportunidades que meter al proceso
y gestionar de forma conveniente. Y por último, ya para acabar, como estamos hablando de un proceso, pues indicar que también tenemos que tratarlo desde el punto de vista de mejora continua como tal. Independientemente de que tengamos planeación y que funcionen y que mejoren nuestra gestión, el propio proceso en sí mismo puede tener unos indicadores para medir su eficacia y para asegurarnos que lo vamos a ir mejorando. Indicadores que dependerán pues, de la situación de madurez del proceso, dependiendo de cómo esté implantado en la empresa, o incluso de qué cosas consideremos que necesitan ser mejoradas. Podemos ser indicadores del tipo de cuántos riesgos y oportunidades generamos, cuánto tiempo tardamos en cerrarlos, cuánto tiempo tardamos en ejecutar los planes de acción, cuál es el nivel de riesgo medio de la empresa, cómo evolucionan los riesgos y oportunidades. Bueno, una serie de indicadores que nos ayuden también a que nuestro proceso de gestión de riesgos y oportunidades mejore. Y creo que con esto ya tengo que pasar a la parte de agradecimientos de nuevo. La foto está incompleta porque, como se ha comentado en estos grupos, no hemos tenido la oportunidad de juntarnos físicamente, ¿no? Presencialmente, y está incompleta, falta algún miembro del grupo, pero de nuevo, pues agradecerles todo el trabajo que han realizado, toda la ayuda. Y bueno, quería lanzar un mensaje. Yo creo que los grupos estos son muy enriquecedores y bueno, y yo creo que aquel que tenga interés, que no se lo piense y participe en los próximos que seguramente habrá, porque ya digo, creo que es una buena experiencia, una buena forma de conocer otros compañeros, ¿no? Y conocer buenas prácticas de otras empresas también de primera mano. Y yo creo que es una muy buena experiencia que recomiendo. Así que de nuevo, muchas gracias a todo el equipo y muchas gracias a todos vosotros por estar ahí detrás escuchando. Por mi parte nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos, muy bien, muy ilustrativa tu presentación de la guía y estoy seguro que esta guía a más de uno le va a ser de gran utilidad. Bueno, pues hemos terminado con los grupos, los 4 grupos que, valga la redundancia, han terminado su trabajo, han cerrado editando una guía que, insisto, os habrán puesto ya también en la web, que están colgadas en la web de TEDAE. ¿Vale? Como veis, vamos de hora fenomenal, ¿eh? Es decir, todo esto estaba, vamos, lo hemos medido casi cada palabra, ¿eh? Es decir, que estamos en tiempo. Para que también el apartado de ruegos y preguntas sea ágil y enriquecedor, a la audiencia les rogaría que no esperen al último momento y que vayan enviando sus preguntas que yo transmitiré en su momento a los ponentes, ¿eh? Y así será más ágil y perderemos menos tiempo y más enriquecedor, como